Pues, hermanos, vamos a continuar con Génesis. Tenemos una historia 100% verídica en cuanto a la narración del arca, y verídica e histórica, citada por las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y aquí en el capítulo 6 ya hemos avanzado en cuanto a cómo la tierra se había corrompido en cuanto al pecado. Y cuando nos introducimos ya lo que es el arca, comenzamos a ver, de alguna manera, comenzamos a observar qué proporciones tenía el arca. Como usted recordará, el conjunto de predicaciones que hemos estado viendo, esta es la segunda, llevan por nombre Gracia, Cataclismo y Nuevo Comienzo. Estoy tratando de poder ver el capítulo 6, 7 y 8, 9 y 10, de una manera no tan sistemática, sino tomando el tema en general. Hoy vamos a tratar de ver de los versículos 9 al versículo 22. Ya establecimos las bases, les vuelvo a repetir, acerca de un corazón eternamente alejado de Dios y sin retorno. Ya hablamos acerca de estas descendencias de Noé, estos familiares de Noé, descendientes de Matusalem, de Lamec, y de cómo estas personas se habían desviado de una manera que ya no había retorno. Hemos visto cómo abundó el pecado y cómo se estaba extendiendo de manera demoníaca o influenciada por los demonios, produciendo así un tipo de gen inhumano. Los gigantes son el producto de esta relación que yo les había comentado, que creo que es la que más se apega a la Escritura, hablando acerca del plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios estaba asentando su perfecta voluntad en la vida de Noé. La gracia superabundante de Dios, o inigualable, la manera en la que se expresa, aunque sea demasiado superabundante e inigualable, muchas veces hasta nuestros días es la menos deseable. Es curioso, hermanos, cómo la gente paga por ciertos tipos de métodos para poder obtener un tipo de coaching, como ellos les dicen, ¿no? Ellos pagan o invierten su dinero en estas personas. Incluso hay cristianos que visitan psicólogos y no sé por qué, de alguna manera, el solo hecho de que tú pagues te hace sentir que lo que te van a dar realmente va a tener algo de peso en tu vida. No sé si han notado eso. La mayoría de las personas que pagan algún tipo de curso para que su matrimonio sea restaurado, algún tipo de curso porque luchan con la pornografía, algún tipo de curso porque tienen problemas de autoestima, la mayoría de las personas tienen ese sentido de que estos cursos les van a ayudar. Y apenas estábamos viendo, no es documental, pero de cómo las personas manipulan a través de estos cursos de una manera tan aberrante y cómo la gente se lo cree. Y creo yo que todo esto radica en el deseo profundo del ser humano que se sigue metiendo la idea de que si él obtiene algo con sus fuerzas, con sus recursos, le va a aprovechar de mejor manera, y es algo que está en el ADN del ser humano, que podemos ganarnos las cosas. Y mientras tú puedas estar pagando para obtener algo, eso te da o te hace sentir que puedes obtener un mayor beneficio. Hablando en cuanto a este tipo de eventos coercitivos que gobiernan la mente de las personas, que se meten en las emociones de las personas. Y nota cómo funciona de esa manera. Entre más las personas estén dando algo, más seguridad van a tener de que les va a resultar. Puede ser que les resulte de una manera momentánea en esta tierra, pero van a seguir alimentando esta
esta falsa esperanza. No van a llegar a completar realmente la plenitud que nosotros como cristianos tenemos. Bueno, si usted recuerda, yo le dije que este capítulo 6 y en sus primeros versículos se va a hablar acerca de cómo la humanidad se encontraba, y yo les decía que no hay manera de poder comparar esos tiempos ni con la inmoralidad de Corinto, ni con la inmoralidad de Éfeso, ni con la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. No habría manera de poder meter todas estas escenas en el capítulo 6 de Génesis. Había sobreabundado el pecado de una manera muy aberrante. Por tal motivo les digo que asentando esas bases, seguimos concluyendo que las personas, a pesar de saber que la gracia, ese regalo superabundante, inigualable, aún en medio de todo eso, es tristemente la que más se rechaza o la menos deseable. La gente no quiere la gracia de Dios. La gente lo que quiere es ganarse las cosas. La gente preferiría ser golpeado por sus pecados que aceptar la gracia de Dios. Y creo yo que ese sigue siendo lo que sigue influenciando la vida de la iglesia. Y todo siempre va a recaer sobre la incredulidad. No importa qué pecado estés practicando, va a emerger de la incredulidad. No tienes temor de Dios. En este título, Gracia, Cataclismo y Nuevo Comienzo, vamos a ver 3 puntos de los versículos 9 al 22. Del versículo 9 al 13 tenemos la aceptación de un humano por el único Dios. Aceptación de un humano por el único Dios. En el punto número 2, versículos 14 al 16, tenemos mandato y especificaciones del arca. En el punto número 3 tenemos obediencia y pacto. Versículos 17 al 22. Esos 3 puntos vamos a ver, o vamos a tratar de avanzar. Tal vez no podamos ver hasta el pacto, creo que no nos va a dar tiempo. Si usted lee el versículo 9, expresa de la siguiente manera: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y aquí es donde yo quisiera que nuestra atención se centre a lo antes mencionado, porque existe una abismal diferencia cuando hablamos de conocer a Dios y de que Dios conozca a un ser humano. Hay una diferencia muy abismal entre que una persona conozca a Dios y de que Dios conozca a un ser humano. O como lo va a expresar de una manera diferente la Nueva Versión Internacional: siempre anduvo fielmente con Dios. ¿Quién? Moisés. ¿Pero por qué Moisés anduvo con Dios? Porque Dios lo aceptó. Si Dios no acepta a este ser humano que tenía imperfecciones, al igual que el resto de los humanos que se movían en ese entorno, Moisés no hubiese accedido a esta gracia. Por implicaciones que es necesario recordar, Dios es el Creador Supremo y quien en sí mismo no depende ni procede de nadie. Esto es importante, hermanos. Dios en sí mismo no depende ni procede de nadie. Sería erróneo pensar que Dios toma a Noé por sus capacidades de obediencia. Eso está claro, pero en la práctica muchas veces se hace difícil de entender. Cuando dijimos que en los versículos anteriores Noé halla gracia, o ahí en la escritura dice que Noé halló gracia, versículo 8, vea el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dijimos que esta palabrita, matzah, expresa encontrar lo que no se buscaba, ¿no? ¿Sí se acuerda de eso? Noé encontró lo que no buscaba. Creo que eso es una buena definición de lo que es la gracia de Dios, ¿no? Muchas veces decimos que es un regalo inmerecido, no está mal expresarlo así, pero esta palabra, matzah, expresa eso. Noé está encontrando lo que no buscaba. Y eso es sorprendente, hermanos. Está encontrando algo que nunca buscó. Cada vez que yo me subo, ya se los había creo dicho antes,
Allá en Puebla es un poquito más desenfrenado el servicio público, pero cada vez que yo me subía al transporte público, yo pensaba en cómo podía ir el ser humano que iba manejando. Tiene problemas, está peleando con su familia, tiene ganas de matarse, consume alguna sustancia. Y suena extraño, pero no sabemos, hermanos, cómo las personas viven sin la presencia del Señor. Y nos subimos por fe. Ellos no están buscando la gracia de Dios, nosotros no estábamos buscando la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia común siempre va a estar ejerciendo en todo lo que nos rodea. Entonces, si Noé no estaba buscando el favor de Dios, ¿por qué Dios le llama varón justo en el versículo 9? A través de Moisés. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo. Y después se le dice que era perfecto. Bueno, ¿usted recuerda la escena de Abel presentando su ofrenda? Es importante que sigamos esta línea que en el capítulo 4 se está mencionando. Cuando Abel presenta su ofrenda y Dios acepta su ofrenda, es aceptada esta ofrenda porque Dios le había dado un modelo de adoración. Si usted recuerda nuestra predicación en el capítulo 4, hablamos acerca de cómo Dios prepara para que el ser humano pueda traer una adoración que fuera aceptable delante de Él. Cuando se está hablando acerca de justo, esta palabra se está refiriendo en el sentido de la relación de un sacerdote o un rey con su deidad. Entonces, yo le acabo de mencionar que Abel presentaba ofrendas delante de Dios según el modelo de adoración. Ahora, en el capítulo 6, versículo 9, se dice que Noé era varón justo, y esta palabra justo se está expresando en cuanto a la vida de un hombre que ejercía el sacerdocio en su casa. Por eso se le llama justo. Porque traía muy seguramente, cada determinado tiempo, traía la ofrenda que Dios le había determinado. Este es el modelo y lo tienes que hacer. De una manera sumergida en la fe, Noé presentaba estas ofrendas. Todo lo contrario a lo que hizo Caín, ¿sí se acuerda, no? Caín no presenta según el modelo de adoración, Abel sí lo hace. De la misma manera Noé, siendo instruido por sus padres, comienza a presentar estas ofrendas que son agradables delante de Dios. Por eso se le llama justo. Yo creo que la mayoría leemos estos versículos y nuestra mente inmediatamente corre a pensar en que él era moralmente bueno, ¿no? Siempre vamos a correr a decir eso. Bueno, sí está incluido, pero la palabra justo está sumergida en la expresión de sacerdocio. ¿Se acuerdan a quién más se le mencionaba con estas características de sacerdote de sus contemporáneos? A Job. Job presentaba ofrendas por si acaso alguno de sus hijos hubiesen ofendido a Dios. Y de la misma manera presentaba ofrendas delante de Dios. Entonces, esta palabra tiene esta expresión. Habiendo entendido esto, queda claro que lo que estaba presentando Noé era un cordero. Por eso es que Dios también lo veía justo. ¿No es así de la misma manera que se le llama a Abel en Hebreos? El justo Abel, aquel que fue asesinado. Bueno, la palabra ahora perfecto, era perfecto en sus generaciones. Esta palabra expresa la capacidad moral, hablando de integridad en contraste con un mundo perverso, inmoral y lleno de envidias. Y es aquí, hermanos, donde nosotros no podemos encontrarnos reflejados en la vida de Noé. No podríamos nosotros pensar que necesitamos parecernos a Noé. Y les vuelvo a repetir, yo entiendo que como maestras de la escuelita, yo no sé cómo lo presentan aquí, pero
lo más erróneo que podemos hacer al presentarles el Evangelio a los niños es decirles que se comporten como Noé. Porque después él puede leer más adelante donde él toma el viñedo, ¿no? Siempre tenemos que llevarlos a Cristo. Bueno, si era íntegro Noé, cuando se está hablando de perfecto en sus generaciones, y creo que en nuestro mal entendimiento de la palabra de Dios, muchas veces nosotros corremos, nos excusamos con el falso calvinismo. El calvinismo verdadero te va a enseñar a perseverar en santidad. El falso calvinismo te va a decir que tú eres pecador, que naciste pecador y que siempre vas a estar pecando. Perdón. Si tú te refugias sobre eso, tú vas a tener excusas de sobra para no vivir en santidad. La integridad en la vida cristiana es importante. Pablo la expresó diciendo que su conciencia no lo acusaba de nada, que no había quien lo pudiese acusar. Job decía de la misma manera. Job decía que él no había mirado a ninguna doncella, diciendo que él era íntegro. Ayer le ponía una ilustración a los jóvenes y les decía que según una anécdota, un hombre entra a un hotel con una señorita y cuando están en el hotel piden comida y van a comer y cuando llega la comida se dan cuenta que en su cuarto había un portafolio. Bueno, este hombre que estaba en el hotel con una mujer, honrado, porque agarra el maletín y baja a la recepción y le dice a la recepcionista, aquí está, este maletín no es mío, estaba en el cuarto. Un hombre honesto, ¿no? Deja su portafolio y en ese momento ingresa el dueño del portafolio y con un frenesí de emociones le dice, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, porque traigo papeles y traigo dinero en ese portafolio. Yo trabajo en una televisora y déjame hacerte una entrevista porque tú eres un hombre muy honrado. Y este señor se pone nervioso y le dice, no, está bien así, basta con que me des las gracias. No, yo necesito hacerte una entrevista porque tú eres un hombre muy honesto. Otra persona la hubiera abierto y se lo hubiera llevado. Y le vuelve a decir, déjame hacerte una entrevista. Ya viene mi gente conmigo y vamos a hacer algo ahí para reconocerte como se debe. Y este señor, apenado, dice, mira, le habla a solas y le dice, mira, la verdad es que si tú me entrevistas, mi esposa me va a preguntar qué hago en este lugar. Y la mujer que viene conmigo no es mi esposa. Puede ser el hombre moralmente o fingir ser el hombre más bueno, pero estar alejado de la integridad. Bueno, Noé, y ya ustedes entienden el contexto en el que vivía Noé. Noé realmente era íntegro. Ahora, si usted lee, continúa diciendo que él era íntegro en sus generaciones. Nuevamente, nuestra mente occidental corre a interpretar este versículo. Si usted ve en la primera línea dice, estas son las generaciones. Esta palabra se refiere a los descendientes y ocupa la palabra toledot, los descendientes. Cuando termina el versículo diciendo que él era íntegro en sus generaciones, ya no ocupa la palabra toledot, ahora está ocupando la palabra dor, refiriéndose a que era continua la manera de comportarse de manera íntegra. Entonces, no se está refiriendo simplemente a que era un hombre moralmente bueno
a la manera en la cual nosotros interpretamos la vida, sino que Noé realmente se mantuvo de manera continua siendo íntegro. Y la integridad dicta que eres el mismo cuando nadie te ve a cuando alguien te está viendo. Y creo, hermanos, que ese es el talón de Aquiles de muchos de los que estamos aquí. Porque aunque intentemos ser lo más sinceros posibles, la realidad es que en el hogar y en los lugares donde nos encontramos hay variaciones de cómo nos comportamos. Y es importante que comencemos a ejercer la vida cristiana con más seriedad, como lo dice aquí el versículo 9. Ser íntegros en nuestras generaciones, de manera continua. Bueno, se menciona que Noé caminó con Dios, es lo que dice aquí, ¿no? Con Dios caminó Noé. Entendiendo que no era cualquier momento, hermanos, porque no había hacia dónde mirar, Noé no podía mirar hacia otro lado y no ver pecado e inmoralidad que estuviera abundando. En nuestro entorno sí hay la posibilidad de refugiarnos aquí cada 8 días, ser animados a seguir avanzando allá afuera, pero en el tiempo de Noé no era así. A donde fuera que él mirara, él podía tener el pretexto de decir, si todos lo hacen, entonces yo lo puedo hacer. Bueno, este hombre Noé en el versículo 10 dice que engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Si usted recuerda, yo le dije que el orden verdadero y el primogénito es Jafet. El mediano es Sem y el más chico es Cam. El versículo 24 del capítulo 9, vea cómo lo expresa. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Entonces ahí ya tenemos que Cam es el más joven. Ahora, vea lo que dice, y aquí es donde le voy a hacer esta observación, versículo 21 del capítulo 10. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Si usted lee con cuidado ese versículo, aparenta expresar que el más grande es Sem. Pero una de las traducciones que se mantienen fieles a los escritos o a las copias de los originales es la versión Hünemann. Y esta versión Hünemann expresa: y a Sem también le nacieron al padre de todos los hijos de Eber, al hermano de Jafet, el mayor. Es una de las mejores traducciones en cuanto a este versículo. Entonces, ¿por qué enfatizo esto? Porque usted debe saber y usted debe recordar que aunque se empieza a hablar del primogénito hasta los tiempos de Abraham, ya era algo que estaba desde tiempos primitivos. Sin embargo, usted y yo siempre llevamos en mente que el mayor es Sem. Y yo creo que ahí es donde entra lo maravilloso del Santo Espíritu, que nos demuestra lo que la Escritura quiere decir en realidad. Porque Sem es quien va a traer o va a continuar esta línea de la simiente prometida. Entonces, por alguna razón, cada vez que nosotros leemos, Moisés dejó este orden para enfatizar que a través de Sem vendría la simiente prometida. Culturalmente, el primogénito fue Jafet. Pero esta adaptación y esto que hemos adoptado acerca de Sem no es erróneo, hermanos. Estamos bien en creer que él es el que llevaba la primogenitura en cuanto a la descendencia prometida. Entonces, entendiendo esto, el versículo 11 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Moisés nos sigue recordando y enfatizando la cantidad de inmoralidad
que gobernaba en ese tiempo. Pero ahora ocupa unas palabras en el versículo 12. Vea cómo lo dice. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, dice el versículo 11. Entonces, en estos dos versículos nuevamente nos está recordando esto. La palabra corrompió, y yo les explico esto de manera detallada, hermanos, porque es importante que quede simbrado en nuestras mentes cómo el pecado no va a tener retorno, hermanos. El pecado que rechaza la gracia de Dios. No el pecado que entiende los conceptos, las definiciones, ese tipo de ente pecador que entiende las definiciones no puede llegar a la salvación. Pero un corazón regenerado que entiende las implicaciones del pecado se va a seguir sorprendiendo de cuánta gracia Dios ha derramado. Y se corrompió la tierra. Y esta palabra, corromper, está expresada en el sentido de, ¿cómo dice ahí? Pudrición. Como el cinto de Jeremías 13:7. Busque por favor Jeremías 13:7. Ya usted conoce esta historia. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Hermanos, hermanas, la tela podrida puede ser reutilizada. En ningún sentido, hermanos. Entonces Moisés está enfatizando esto. La tierra, hablando del ser humano, estaba podrida. Y una vez que llegas a ese estado, ya no hay retroceso. Ya no hay cómo retroceder. Después expresa la palabra violencia y se refiere a la capacidad de presentar falso testimonio contra el prójimo. Y podríamos decir, pues eso abunda en nuestros días. Que alguien lo lleven a la cárcel y que alguien más presente un falso testimonio. Es lo que también pasa en nuestros días. Bueno, sí, pero creo que todavía en nuestros tiempos, cuando se practica algún tipo de impunidad, porque esta palabra violencia está sumergida en la expresión de impunidad, creo que muchos de nosotros, cuando nos llegan a causar algún mal de este tipo, por la gracia de Dios, no avanzamos sobre esa misma línea o no respondemos de esa misma manera. Imagínese el tiempo de Noé, donde se presentaban falsos testimonios y al que se lo presentaban iba por otros, y era una práctica demasiado aberrante. Y eso no está en el ADN del cristiano. No debemos nosotros de comportarnos de esa manera. ¿No era lo que le decía Pablo a los de Corinto? ¿Por qué tienen que demandarse y llevarse a los tribunales? ¿No pueden arreglarlo entre ustedes? Por eso les decía que Corinto no podría representar lo que aquí sucedía. ¿En qué sentido se presentaban estas escenas de impunidad? Hay pudrición, hay impunidad, hay desenfreno sexual. Vea Génesis 16, versículos 5 y 6. Y vamos sobre la misma línea. Y con esto trato de expresarles la impunidad. Porque, hermanos, somos tan orgullosos que el solo hecho de escuchar Agar nos hace sentir orgullo, ¿no? Es que Agar era la esclava, pero Sara siendo la libre, y yo soy de la libre, ¿no? Y leemos Gálatas y lo primero que salta es nuestro orgullo. Hemos sido justificados por fe. Pero entender las leyes que se gobernaban en ese momento para con los hombres y ver este tipo de escenas realmente son despreciables, hermanos. Vea cómo se comportó Sara y Abraham. Génesis 16, versículos 5 y 6. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú
y yo. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y nosotros decimos, es que se tenía que ir, porque Sarai iba la que iba a traer la simiente prometida. No, hermanos, esto es un acto impune. Esto es un acto con violencia, como lo está expresando Noé en el capítulo 6, versículo 11. Porque Sara le está echando la culpa a Abraham, y Abraham le está diciendo, y Abraham, en lugar de juzgar con justo juicio, le dice: haz con ella como tú quieras. Y dejan desprotegida a una mujer que a nuestros ojos y en el contexto occidental, hermanos, no es algo tan bonito, hermanos. ¿Cómo vas a ejercer impunidad sobre una mujer que acaba de tener un hijo? Estoy tratando de describir, hermanos, y de que nosotros podamos tener un poco más de discernimiento a la hora de estar leyendo las Escrituras. Abundaba la impunidad. Abraham estaba actuando con impunidad, y aún esta escena no se compara con lo que sucedía en el tiempo de Noé. Ahí regresan al capítulo 6. Esto es lo que nos está diciendo Moisés. Entendiendo que esto era el diario vivir del ser humano en este tiempo, nos damos cuenta de por qué Dios estaba triste de cómo el ser humano se había corrompido de una manera irreversible. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida. ¿Qué hay oculto, hermanos, a los ojos de Dios? Te puedes engañar toda tu vida pensando que Dios no te ve, pero Dios realmente está observando cada uno de nuestros pasos. Perdón, por eso no me gusta comer antes de predicar. Perdón, hermanos. Esta escena donde Dios está siendo representado con forma humana, que sus ojos están mirando la tierra, expresada por medio de Moisés. Vuelvo a hacer hincapié, hermanos, que esta decadencia, esta incredulidad, no podrían mostrarnos un Dios que se está gozando de matar a su creación. Porque ¿qué nosotros podríamos alardear de que hiciera en contra de ellos? Ciertamente el Salmo 2 dice que el Señor se va a reír de aquellos reyes que levantan un gobierno para intentar burlarse de Él. El salmista en el Salmo 2 dice que el Señor se reirá de ellos. Pero no se refiere, hermanos, no se refiere a que nuestro Dios esté disfrutando o que estaba disfrutando el comenzar a decirles que los iba a destruir, porque es su creación, hermanos. Pero Moisés lo está sobreenfatizando para que quede claro. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Se acuerda de aquel versículo, en el versículo 31, capítulo 1? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y ahora en este versículo dice que Dios ha decidido que todo esto culmine. ¿No es triste, hermanos? ¿No es triste saber? Y ya vimos que Dios les dio 120 años para que se arrepintieran. Por eso es que este versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Por eso es que este versículo encaja más con que les estaba dando tiempo
a que se volvieran de sus malos caminos. Hermanos, no podemos nosotros correr inmediatamente a querer conciliar esto con el libre albedrío. Creemos que el ser humano tiene un libre albedrío caído, pero el ser humano tiene responsabilidad de aceptar al Señor. Estoy tratando de decir que Dios es demasiado paciente. No alcanzamos a entender su paciencia. Busque 2 de Pedro 3:9, por favor. Obviamente Dios está airado de una manera santa, de una manera perfecta, de una manera justa, de una manera amorosa que yo no te puedo explicar, pero hay una conjunción de atributos perfecta. Todos los atributos están conectados. Y cuando Él está expresando esta justicia, está expresada junto con el atributo que tenemos nosotros, entre comillas, por excelencia, que es santo, santo, santo. Esta justicia santa, pero también sumergida en el amor, iba a prolongar el tiempo para que el ser humano pudiese venir a sus pies. ¿No fue lo que estuvo haciendo Noé, hermanos? Predicar la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, se me hace... No llego a entender, hermanos, no llego a entender cómo Dios puede ser tan paciente. Y esta es una de las conclusiones a las cuales yo he llegado. Pero es más fácil que Dios se lleve a uno de sus hijos de manera instantánea a que se lleve a uno de los que no son sus hijos. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando aquí ha pasado, allá en Puebla también ha pasado, que mueren hermanos que aman al Señor. ¿No ha pasado eso aquí? Que mueren hermanos que están comprometidos con la obra y Dios se los lleva. Por eso yo llego a la conclusión de que si el Señor no nos ha llevado es porque el Señor nos está teniendo paciencia. Si el Señor no te ha matado es porque el Señor te está teniendo paciencia. Así funciona, hermanos, yo no entiendo. Pedro así lo dice. No quiere que ninguno se pierda. ¿Ninguno de cuáles? Bueno, yo podría comenzarles a explicar que la expiación limitada y los 5 puntos calvinistas, pero el texto, de una manera sencilla, está diciendo que Él quiere que el ser humano venga al arrepentimiento. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, hoy es el día de salvación. Hoy ven al Señor. Hoy arrepiéntete, hoy comprométete verdaderamente con el Señor. Te está dando la oportunidad hoy, nuevamente. Y eso es lo que a veces choca en mi cabeza. Yo digo, ¿cómo es posible que se llevó a este hermano si este hermano amaba al Señor? Y veo a otros que hacen y deshacen. Es la paciencia del Señor. Yo quisiera que mejor se hubiese llevado el Señor al otro y nos hubiese dejado al que lo amaba. Pero la paciencia de Dios funciona de una manera diferente, hermanos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Llenarnos de orgullo y pensar que nosotros somos mejores? No, hermanos. Ninguno de los que estamos aquí podríamos jactarnos de eso. El Señor está siendo paciente con cada uno de nosotros. Yo no entiende su gracia. Yo sé que la cantas, pero no entiende su gracia. Yo no entiendo su gracia, hermanos. Puedes explicar, es un regalo inmerecido, es hallar algo que no estabas buscando y aún así no la entiendes. Tiene que venir un pecador a arrepentirse y muchas veces cercanos a nosotros para que podamos comenzar a entender la gracia de Dios. Y eso solamente los bordes. Es lo que dice Job, ¿no?
Solamente conocemos los bordes de su gracia. No conocemos su amor, hermanos. No conocemos su misericordia, su piedad, su paciencia. No su gracia te ha frenado de hacer cuantas cosas desearía tu corazón. Era lo que les decía acerca de aquellos que andan allá afuera y bien podrían hacer y deshacer, pero su gracia, la gracia de Dios los frena, hermanos, de hacer cuanta cosa quisieran hacer. ¿Sí ves su gracia? ¿No es su gracia la que hace que ya no vivas en inmoralidad? Que no te den ganas de matar a tu esposa porque lo podrías hacer. De matar a tu esposo porque lo podrías hacer. Y parece, hermanos, parece que la gracia de Dios, hermanos, parece que la pudieses aprender en cualquier instituto y cualquier seminario. No, hermanos. Necesitas entender cuál es tu condición para saber qué es la gracia de Dios. De lo contrario, no la vas a seguir entendiendo. Yo sé que escuchas a tu cantante favorito y que habla lo más bíblico posible y eso te hace sentir paz porque ya estás cantando la Biblia. Hermanos, eso no es entender la gracia de Dios. Eso no es la gracia de Dios. El solo hecho de estar aquí reunidos, porque pudiste haber estado en otro lugar, y el solo hecho de haber venido aquí, demuestra que la gracia de Dios está sobre ti, porque si no estuviera, tú no hubieses estado aquí. Él te está frenando, Él nos está frenando. No la entendemos. Él fue misericordioso con un hombre llamado Noé. El Señor desea que el impío venga a Él. Isaías 55:7, búsquelo por favor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deja tu camino, tú que estás viviendo como un impío, deja ese camino, vuelve al Señor. Ninguno de los que estamos aquí podríamos señalarte porque estábamos en esa misma condición. Pero ten cuidado de no engañarte a ti mismo. Recuerdo que en una ocasión salimos a evangelizar allá en Puebla. Me tocó salir con mi papá. Fue no estoy hablando de experiencias místicas, pero sí fue una escena muy rara, porque llegamos a tocar a esta casa y estábamos contentos de poder llevar el evangelio. Cuando tocamos y se asomó un joven, yo siempre he sido sincero con las personas y siempre les digo, mira, si te voy a predicar de Cristo, y te mentiría si fueran 10 minutos, 15 minutos. Realmente esto lleva tiempo. Vamos a platicar un mínimo media hora. Quiero hablarte de Jesús. Y su respuesta instantánea fue, no, gracias, estamos bien sin Jesús. Pero cuando él me dijo eso, hermanos, cuando él me dijo eso, esto fue antes de que yo cumpliera mis 18 años, cuando él me dijo eso, yo sentí como se erizó toda mi piel y sentía como si alguien se recargara sobre mí. No estoy hablando de experiencias místicas, ni que les tenga que pasar eso. Yo no era cristiano y yo andaba predicando el evangelio. Yo conocí al Señor a los 18 años. Estoy tratando de decir, hermanos, estoy tratando de explicar que no es lo mismo que Dios sepa quién eres.
no es lo mismo a que tú intentes saber quién es Él, porque todos los que estamos aquí sabemos quién es Él. Pero aquí es donde yo pregunto, ¿sabes si Dios te conoce? ¿Dios te conoce? Puedes decir, sí, yo sé que Dios me conoce a mí. ¿Lo puedes decir con convicción? ¿Con una certeza que hace arder tu corazón y amarlo? ¿Disfrutar la presencia con tus hermanos? ¿Puedes decirlo desde ese corazón? ¿Dios me conoce? Haz esa introspección. A ese punto quiero llegar. Dios aceptó a un hombre común y corriente, hermanos, llamado Noé. ¿Sabes verdaderamente que Dios te conoce? Pablo lo dice. Ve a Gálatas, por favor. Busca Gálatas. Específicamente en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Dice Pablo, le servías a los ángeles caídos, a los demonios. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, ahora escucha esta maravillosa expresión de Pablo. O más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Dios te conoce? ¿Quién podría decir que realmente lo conoce? Por la gracia de Dios yo sé que Dios me conoce. Y no por mí. Ustedes saben por quién. Y si no sabes por quién, entonces Dios no te conoce. Noé había sido aceptado por Dios. Por eso les digo, hermanos, que intentar seguir las pisadas de la gracia de Dios no le es dado al hombre, hermanos. No podemos ir tras las pisadas de Dios. Por eso nos dio al Señor Jesucristo, para poder ir detrás de Él. Esto nos hace pasar, hermanos, al segundo punto. Mandato y especificaciones del arca. Es mi deseo, hermanos, es mi deseo que ustedes puedan ver de una manera no más detallada, porque no vamos a ahondar en términos de la geología en cuanto al diluvio. Pero sí es mi deseo que usted pueda reafirmar su fe en cuanto a lo que ahí sucedió con ese arca, porque su fe puede ser golpeada en algún momento. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ya entendimos que Dios llamó a un hombre común y corriente. El único Dios verdadero está conociendo a un hombre le ha creído. No sé, hermanos, no sé cómo se presentaba Jehová a Noé, pero al hablar con él y al creer solo sus palabras, porque él no tenía las escrituras como nosotros las tenemos, él creía lo que Dios le decía en ese momento. Bueno, le da una indicación. Este es el segundo punto. Un arca de madera. Ya que seleccionó a un hombre que había aprendido a ejercer su oficio de sacerdote, no esperes que Dios te llame a servirle, o no esperes servirle sin tú poder estar ejerciendo tu oficio como sacerdote. Y aquí estoy hablando a los hombres. No esperes que que lo que tú haces aquí esté agradando al Señor si tú no estás sirviendo en tu hogar como sacerdote. Por eso se da esta, no lista, pero sí estas especificaciones de cómo Noé
primeramente fue un sacerdote. Y no por esto Dios llamó a Noé. Pero una vez que venimos a la casa de Dios, necesitamos tener cuidado con caer o tropezar o meternos el pie de manera absurda, nosotros mismos. Es ilógico tropezar con uno mismo. Esta arca expresa el sentido de refugio, hermanos, sin depender de lo llamado barlovento o sotavento, los términos náuticos, el viento soplando y dirigiendo las velas. El arca no dependía ni de velas ni de timón, porque si usted lee con cuidado, el texto nunca va a decir, nunca Dios le dijo a Noé, ponle un timón para que lo puedas dirigir, Noé. El punto del arca no era que pudiese andar y recorrer largas distancias. El punto del arca era que pudiese soportar el cataclismo que iba a llegar. No había llovido en la tierra, hermanos. Si usted recuerda los capítulos anteriores, subía una especie de vapor y regaba toda la tierra. El solo hecho de que Noé estuviese diciendo, va a llover, ya causaba problemas con que la gente creyera. ¿Cómo, Noé? ¿Qué es eso? No sabemos qué es eso. Bueno, el arca expresa el sentido de refugio, no de querer andar en alta mar, viajar muchos kilómetros. Se le expresa, bueno, vea antes el capítulo 7, versículos 17 y 18. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Ese era su propósito, hermanos, flotar. Dice el versículo 14, hazte un arca de madera. Tienes que ir al bosque. Ve al bosque, Noé, corta aquellos árboles. El sentido de lo que aquí se expresa, madera, se está hablando acerca de árboles que dan más sombra. Ve al bosque y toma los árboles que dan más sombra. Y en este sentido se está hablando acerca de el árbol de ciprés, pero del Mediterráneo, no del que nosotros conocemos aquí en el occidente. Este árbol tenía las propiedades para no guardar o absorber el agua y producir humedad, exactamente. Pero el árbol no iba a valerse por sí mismo. Vea lo que dice el versículo 14. Tenía que calafatear con brea. El árbol por sí solo tenía estas propiedades resinosas para estar a intemperie con el agua y soportar toda esta ímpetu. Pero la brea, lo que cubría el arca, era lo que iba a hacer que el arca pudiese subsistir. Eso era lo importante, la brea. Hermanos, nosotros entendemos que calafatear, del hebreo kafar, se expresa en el sentido de cubrir. Y aparenta no ser un término tan importante, pero en los círculos teológicos y los estudiosos de la Escritura enseñan que esta palabra kafar, que significa cubrir, está sumergida en el sentido teológico de la persona de Jesús cubriendo nuestros pecados. Entonces comenzamos a darnos cuenta que Dios permite que el ser humano se arrepienta, el ser humano no se quiere arrepentir y entonces provee de un medio, pero este medio necesita soportar la ira de Dios. Entonces nos damos cuenta que el arca representa muy bien a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que ser golpeada y guardar a los que Él había elegido. Aunque
no podríamos hablar ahí como tal de salvación porque Cam no era salvo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver las implicaciones y la vida de Cam un poquito. Entonces, esta palabra kafar, la brea que cubre por dentro y por fuera el arca, realmente, hermanos, era lo que hacía que pudiese soportar lo que iba a suceder ahí, hermanos. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Noé tenía que llevar a cabo de la A a la Z la palabra de Dios. Ya fue por sus árboles, pero vean lo que dice el versículo 15. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Vamos a ver ahí lo que son las medidas. Tenemos las medidas de manera textual citadas por Henry M. Morris. Él cita a Robert B. Y. Scott. En cuanto a la tabla de medidas, los babilonios tenían un codo real de unos 48,5 o 0.5 centímetros. Los egipcios tenían un codo más largo y uno más corto, 51,5 y 44 centímetros, respectivamente. Mientras que los hebreos aparentemente tenían un codo largo de 51,6, según Ezequiel 40, versículo 5, y un codo común de 43,7 centímetros de largo. Si adoptamos entre el 51 y el 43, podríamos llegar a la conclusión, citando a Robert, que él es el que desarrolló todo esto, llegamos a la conclusión de que se está hablando de 155 metros de largo, 15 metros de altura y 26 metros de ancho. El arca necesitaba ser específicamente con esas medidas. Ahora, aquí es donde no se ve bien, ¿verdad? Se ve feo. Y Mateo, ¿sí se ve? ¿En dónde caben más animales? ¿En cuál de las dos? Mi Tato les va a dar unas hojas a los niños y necesito que los niños me digan dónde caben más animales. A los niños. Yo sé que los niños son listos. Ahorita me dicen en cuál de las dos arcas caben más animales. Ya les di las medidas, 155 metros de largo, 15 metros de alto y 26 metros de ancho. ¿En cuál caben más animales, niños? A ver, levanten su hojita y enséñenme. A ver, Charlie, ahí mero. A mí me da problema que las maestras les enseñen el arca de junto. Todos los animales amontonados. Porque el niño crece pensando que el arca era así. Y como cristianos nos quedamos con esa imagen. Y no somos maravillados, hermanos, por la capacidad titánica que tenía el arca, hermanos. Ahora, la siguiente. Tenía el tamaño aproximadamente del Palacio Municipal de Córdoba, Veracruz. La otra. Ahora, hermanos, esto implicaba demasiado trabajo. Y no fueron los extraterrestres, hermanos, los que ayudaron a Noé. Había un mandato de cómo hacer el arca, ¿no? Especificaciones muy claras. Bueno, el arca tenía la capacidad de soportar 2,326 elefantes y cada elefante pesa 6 toneladas, hermanos. Estaríamos hablando de un aproximado de 13,960 toneladas que podía soportar el arca de Noé. Niños, coloreen la grande, no la chica. El arca era inmensa, necesaria
para albergar a cierto número de animales. Y les tengo una noticia, también estaban ahí los dinosaurios, pero no los que ves ahí ¿cómo se llama? No, tiene otro nombre. Esta franquicia, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hermanos, el arca tenía esta capacidad maravillosa. Sus dimensiones tenían la capacidad de inclinarse incluso 90 grados y regresar a su misma posición. Estaba hecha a la perfección, hermanos. Especificaciones claras. Noé tenía estas especificaciones maravillosas y Noé tenía que llevarlo a cabo como se le había dicho. No se le podía ocurrir algo más, hermano. No podía tunear el arca. No, tenía que hacerlo tal cual, porque si no, se iba a meter en problemas, hermanos. Cito a Henry M. Morris, él expresa: puede demostrarse hidrodinámicamente que una caja gigantesca de esas dimensiones sería sumamente estable, casi imposible de zozobrar, incluso en un mar de olas gigantescas. El arca podía inclinarse en cualquier ángulo hasta casi 90 grados y se enderezaría inmediatamente otra vez. Además, tendería a alinearse a sí misma paralelamente en la dirección del avance de las olas grandes y de ese modo estar sujeta a una inclinación mínima la mayor parte del tiempo, hermanos. O sea que podía navegar como si fueras en suspensión neumática. Bueno, hermanos, Dios es maravilloso. Sí cabían ahí cierto número de animales. Recuerde usted que se le menciona cierto número de parejas. Ve ahí el capítulo 7, por favor. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. Tenía un diseño con la cantidad de espacio y con la capacidad de generar un tipo invernadero para aquellos animales y para aquel alimento que se le había dado la indicación de guardar. Tenía la capacidad de hacer ese tipo invernadero y poder alimentar a estos animales. Hermanos, tristemente el ser humano pues habla acerca de los dinosaurios como si fueran de dimensiones muy supremas. Hubieron algunos con tamaños muy prominentes. Si usted quiere saber un poco más de esto, usted puede buscar respuestas en Génesis acerca del arca de Noé. Hay una réplica en Estados Unidos y ahí ellos hablan también acerca de los dinosaurios. Sí existieron, pero no a grandes cantidades tan como lo ven en algunas películas. Creo que no es lo que nos sorprende, ¿verdad, hermanos? Lo que nos sorprende es lo que hizo Dios con un solo hombre. Aunque las personas repliquen y digan que cómo un hombre podría llegar a ser un arca de ese tamaño con solamente su familia y todavía estar soportando al resto de las personas, enjuiciando, maldiciendo, que cómo podría ser de esa manera. Hermanos, a lo largo de la historia, el cristiano ha demostrado que puede incluso llegar al colapso de la muerte por su fe en Cristo. ¿No es lo que hicieron en el primer siglo? Soportaron adversidades incluso hasta morir. Ahora Noé tenía la capacidad, hermanos. Era íntegro en sus generaciones. Entonces, al ver todo esto, hermanos, nosotros nos damos cuenta de que nuestro Dios no puede ser sujeto, no puede estar sujeto a lo que hoy día la falsa ciencia quiere hacernos creer. Que Dios no puede introducir catástrofes gigantescas, romper con las leyes naturales de esta tierra, porque vea lo que dice el capítulo 7, versículo 11.
El arca debía tener esta capacidad para soportar lo que iba a suceder y lo que se expresa en el versículo 11. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. O sea que sí es verdad, hermanos, que de alguna manera precipitada emergía agua de las profundidades de la tierra, de manera presurizada, es lo que dice el texto. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Está hablando acerca del piso, hermanos. Se abre el piso, no sé cómo, hermanos, pero el agua comienza a emerger. Y hablamos de un diluvio que cubrió todo el globo, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a saber el por qué los fósiles se encuentran por encima de las montañas. ¿Sí? Más adelante ahí va a decir la escritura que se elevó ahí en el versículo 18. Perdón, sí, versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Entonces ahí tenemos esta escena, hermanos. De una manera presurizada sale el agua, también comienza a llover de los cielos de una manera inexplicable y comienza la inundación. No sé, hermanos, pero posiblemente muchos murieron con la sola presión del agua. Posiblemente. Muchos otros, creo yo, hermanos, que el texto es muy claro a lo largo de la Escritura y en el Apocalipsis también, cuando nos dice que cada impío que no ama al Señor va a recibir su justa retribución. O sea que si tu manera de pecar dictamina cómo Dios te va a castigar, Él es justo. No sé cómo murieron estas personas, hermanos. Hoy en día los ingenieros tienen la capacidad de cortar metal con agua. No sé cómo fue eso. Las personas estaban muriendo de una manera acelerada. No había tiempo para ver si se arrepentían. Vamos a ahogarlos tantito a ver si se arrepienten. No, hermanos. Murieron de una manera precipitada. Entonces, avanzando sobre esto, hermanos, nos damos cuenta cómo Noé debía tener esta humildad para no querer reinventar lo que se le estaba diciendo. Debía tener la capacidad de poder realizar la palabra de Dios al pie de la letra. Bueno, nuestro tercer punto es acerca del pacto. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente predicación, hermanos. Padre, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros. Dios, nuestro deseo es maravillarnos más con tu gracia. Nuestro deseo, Señor, es contemplar tu misericordia, tu amor. Y, Señor, queremos aprender más de tu infinita gracia. Queremos, Señor, saber cada día, Señor, cómo es que no nos has quitado la vida sabiendo que lo que merecemos, Señor, es eso, pero por tu gracia nos has salvado. Gracias, Dios, porque obraste en la vida de Noé y a pesar de que el mundo vivía en depravación, tuviste paciencia con ellos, los esperaste 120 años y no accedieron, Señor, a esta respuesta, sino que se corrompieron más, Señor. Sabemos que aquí hay personas que te dicen conocer, Señor, pero que realmente no te conocen, Dios. Muéstrate a ellos y permite que no puedan descansar, que sepan, Señor, que sepan realmente si les conoces o no les conoces. Porque muchos llegarán a tu presencia y muchos podrán decir que hicieron demasiadas cosas, Señor, y tú les dirás que no los conoces, que se aparten de ti. Señor, guárdanos de no estar en esa escena. Permite que podamos preguntar lo que preguntaban tus discípulos, como lo hicieron en la última cena. ¿Seré yo, Maestro? Y quita de nosotros la altivez de Judas, Señor. Gracias por ser tan bueno, Padre. De ti somos y por ti nos movemos y en Jesús oramos. Amén.